Estimados amigos y amigas, en primer lugar quisiera agradecerles por el interés mostrado en el curso, haberse matriculado en él y desde luego por la confianza depositada en mí como docente. Sé que este es un contexto difícil para haber elegido un curso electivo y sobre la base de ello no duden que yo voy a poner la mayor de mis energías para que ustedes disfruten y sobre todo aprendan el maravilloso mundo de lo que significa el deporte, tanto a nivel internacional como el peruano. Ahora bien, me alegra de sobremanera haber visto en la lista que conozco a algunos de ustedes, ¿no? Los he tenido en algunos cursos del pasado, y a los que no, desde luego será una bonita oportunidad para poder intercambiar ideas, ¿no? Opiniones en las casi 16, 17 semanas que nos quedan de aquí en adelante en este maravilloso mundo que, les repito, es el abordaje del deporte desde una mirada sobre todo interdisciplinar que nos traza nuestra facultad de Estudios Generales Letras, ¿no? Entonces, adelante. En términos sencillos, el curso aborda el fenómeno deportivo a partir de tres grandes ejes. El primero es el aspecto histórico. Allí examinaremos los orígenes y la evolución del deporte. Por ejemplo, descubriremos cómo el deporte empieza a partir de cómo empiezan los antiguos hombres, por ejemplo, las civilizaciones maya, en el Mediterráneo, en Asia, jugando, valga la redundancia, estos juegos de pelota, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado de repente que hay los juegos de pelotas maya, el calcio italiano, pasamos quizás por la Edad Media, hasta que lo que se conoce ya como la reglamentación del juego de pelota, que es el fútbol o el fútbol rugby, ¿no? De las famosas public school británicas, ¿no? Estamos ahí hablando de llegados a los 1800, siglo XIX, y ahí va a empezar ya la popularización y la masificación del fútbol en este caso, ¿no? Y es cuando el deporte se empieza a masificar y popularizar como a través de la expansión del Imperio Británico, ¿no? Recordemos que ahí en ese siglo, estamos hablando de fines del siglo XIX, 1870, 1880, e inicios del siglo XX, ¿no? 1910-20, ahí la gran potencia eran los británicos, ¿no? Inglaterra se expande por el mundo a través de sus colonias y eso conlleva que el deporte vaya hacia todo el mundo, ¿no? No solo a donde van los británicos, llevan el deporte, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Aquí en Sudamérica, pues, el deporte se introduce a través de los puertos. Eso va a ser muy interesante verlo. ¿Y por qué en algunos sitios el fútbol es más popular y en otros sitios, por ejemplo, el béisbol es más popular, ¿no? En la parte de Norteamérica es más popular el béisbol, o sea, y eso tiene que ver mucho con la influencia de los británicos y la influencia de los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Ahí va a haber un choque, digamos, de potencias. Por ejemplo, los británicos tenían las colonias británicas, estaban, por ejemplo, en la India, ¿no? En la India lo que pegó ahí fue el cricket, por ejemplo, que es el deporte nacional de ellos. En Estados Unidos tenía mucha influencia, por ejemplo, en el Caribe, y ahí pegó mucho el béisbol, por ejemplo, ¿no? Todas esas cuestiones lo vamos a ver también en detalle en esa primera parte del curso, ¿no? Que va a ser muy interesante. Una segunda arista muy importante será los vínculos entre deporte y política, ¿no? Cómo el deporte es instrumentalizado por la política. A lo que me refiero es cómo el deporte es usado, ¿no? Es utilizado por los diferentes regímenes políticos para sus propios intereses, ¿no? Es usado como una excusa, como para las ideologías políticas de turno, ¿no? Es muy conocido los casos, por ejemplo, del fascismo, del nazismo en las Europas, pero no solamente allí. Acá vamos a hacer foco sobre todo en el caso peruano, ¿no? Como en la época, por ejemplo, del oncenio de Leguía, ¿no?
fue un presidente que fue muy astuto al utilizar la popularidad del fútbol para legitimarse en el poder, ¿no? Para, como, por decirlo de alguna manera, para controlar a las masas, ¿no? Para entornillarse en el poder. El presidente general Benavides también fue muy astuto para, por decirlo de alguna forma, utilizar los baños de popularidad en la época del famoso mito de los Olímpicos de Berlín también. Y si seguimos más adelante podemos encontrar en el general Velasco, que también fue otro dictador, por decirlo de alguna forma, dictador que también utilizó de una forma nacionalista el fútbol, ¿no? Y ahí va a surgir conceptos como el nacionalismo deportivo, ¿no? Que utiliza de forma acertada el doctor Panfichi, que también vamos a leer a lo largo del curso, ¿no? Y vamos a hacer ahí comparaciones con el caso peruano, con diferentes casos aquí de la región, Argentina, Brasil, Chile, que son los que se ha estudiado más a fondo, ¿no? También va a ser muy interesante hacer comparaciones, ¿no? Sobre todo en casos de países sudamericanos, ¿no? Que son los que más nos tocan por la cercanía geográfica. Y un último punto clave será el tema de la lista de la cultura, ¿no? Y es importante tocar el tema de la lista cultural porque tenemos que pensar el deporte pues como una ventana o una metáfora a través de la cual nosotros como investigadores, como académicos, podemos analizar diversos fenómenos culturales, diversos fenómenos de la sociedad peruana, en este caso de la sociedad peruana, ¿no? Me explico. Tenemos que visualizar pues el deporte como una arena simbólica a través de la cual, en este caso los peruanos, vivimos nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestros anhelos, pero también nuestras tristezas, nuestros fantasmas, nuestras frustraciones. Todo eso está encarnado en el deporte peruano. Todo lo bueno y todo lo malo se refleja en el deporte peruano. Fuimos al Mundial de Rusia después de 36 años. Y al año siguiente, el presidente de la federación es denunciado por estafa y reventa de entradas. El deporte tiene un lado A, que es la unión de los peruanos, de la unidad nacional, y tiene un lado B, tiene un suplemento obsceno, un lado oscuro, que es la corrupción, ¿no? Es como un naipe, es como una hoja que tiene una doble cara, ¿no? De día y de noche, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo. En el deporte hay unión, hay solidaridad, pero también hay racismo, ¿no? Hay xenofobia, ¿no? Hay discriminación, hay violencia de género, hay todo. O sea, en el deporte está lo bueno y en el deporte está lo malo, ¿no? Y eso hay que saber analizarlo, ¿no? Hay que ponerse bien los lentes, ¿no? Unos lentes analíticos, y hay que saber identificarlo y sobre todo denunciarlo, ¿no? Y digamos, esa arista cultural es también la que vamos a analizar en la última parte del curso, ¿no? Y quizás la más importante de todas. Entonces, sobre estas bases, sobre estas aristas, podríamos denominar este triángulo analítico. Ya en la primera clase explicaré con más detalle cuál es la metodología del curso, sobre qué se basarán las notas del curso. Habrán, digamos, estos estos comentarios de clase que utilizaremos en base de hilos de Twitter, las evaluaciones, que habrá la evaluación parcial, que será tradicional, habrá un trabajo final, el examen final será un trabajo final, habrá un trabajo grupal donde analizaremos políticas públicas, que es algo muy interesante, ¿no? Habrá unas asesorías para ello, eso lo explicaremos ya en la primera clase, ¿no? Entonces este video sirve en todo caso para poner las directrices, ¿no? Sobre las cuales ustedes van a tener un primer acercamiento del curso. Espero que los motive, ¿no? Para que empiecen con el pie derecho el curso y nada, nos estamos viendo este miércoles, ¿no?